Con el nombre de Dios, el poder matricial, absoluto, compasivo. Estimados hermanos y hermanas, cordiales saludos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Como hemos explicado en los capítulos anteriores, ahora estamos analizando las diferencias entre las connotaciones de los sinónimos y los términos idénticos en el honrado Corán. He seleccionado cuidadosamente las palabras cuyas connotaciones varían según los diferentes contextos o aquellas sobre las que se han construido doctrinas erróneas. Esta selección, al igual que este trabajo, no es una mera actividad o deleite intelectual, como algunos piensan, sino que se trata de una selección concienzuda de conceptos para arrojar luz sobre los mismos con extremada precisión. Y como ejemplo vamos a comenzar con conceptos que generalmente hacen referencia a la familia, de la alcurnia de y la gente de, es decir, al y ahl. Y debido a que no se han establecido distinciones entre sus connotaciones y matices, se han acabado estableciendo sectarismos y partidismos, especialmente con el término al, la alcurnia de, el cual ha adquirido en las tradiciones de nuestros hermanos shias connotaciones que no deberían soportar. En este capítulo y el siguiente aclararemos las connotaciones de la alcurnia de y la gente de, al y ahl, relacionados generalmente con la familia de, para ofrecer una comprensión más profunda y amplia. Inicialmente es esencial enfatizar que el término alcurnia de, al, en el honrado Corán, solo aparece asociado con el nombre propio de una persona. Esto es una verdad importante que debe ser destacada, ya que la palabra alcurnia de aparece en el texto coránico 26 veces y siempre está vinculada a 8 nombres propios de personas. Esto indica claramente que el concepto alcurnia de se refiere a las personas descendientes por sangre o linaje del individuo mencionado, e incluye a los miembros de su familia, independientemente de su conformidad o diferencia en la fe, religión o doctrina. Es decir, supongamos que tienes un hijo. Este hijo se considera parte de tu alcurnia, independientemente de cualquier diferencia de credo o doctrina entre ambos. Esto se evidencia a través del texto coránico que vincula la palabra alcurnia de con los nombres de 8 personas: la alcurnia de Imrán, la alcurnia de Abraham, la alcurnia de Moisés, la alcurnia de Aarón, la alcurnia de David, la alcurnia de Jacob y la alcurnia de Faraón, es decir, Ali Imrán, Ali Ibrahim, Ali Moisés, Ali Aarón, Ali Daud y Ali Jacob y la Ali Faraón. La mención de la alcurnia de Faraón en el mismo contexto de mencionar la alcurnia de los profetas y los justos demuestra que la alcurnia de no conlleva virtud inherente o distinción de credo o de fe especial, como se observa en la mención de la alcurnia de Faraón. Esto indica que pertenecer a la alcurnia de puede incluir a individuos que difieren de ti en creencias, como la ley coránica que dice sobre un hombre de la alcurnia de Faraón que ocultaba su fe. Y vino un hombre de la alcurnia de Faraón que ocultaba su fe. Así aparece en la ley. A pesar de su fe oculta y su asociación con Faraón, quien es considerado un símbolo de la negación de la verdad, el vínculo familiar permaneció intacto. Y en el día del juicio será introducida la alcurnia de Faraón en el más severos tormentos, como afirma la ley del Corán. Por lo tanto, la palabra alcurnia de o Ali en el Corán siempre está relacionada con los nombres de individuos y no expresa una concordancia de pensamiento o de credo, y solo se aplica a personas, en el sentido de que no encontraremos en el Corán términos como la alcurnia del Injil, la alcurnia del Corán, la alcurnia del Dhikr, la alcurnia de la ciudad, la alcurnia de las aldeas, etc. En cambio, a diferencia de la palabra alcurnia de, la palabra ahl, la gente de, no se ha asociado directamente con nombres de personas en el Corán. Por ejemplo, no se menciona la gente de Abraham, sino que aparece la frase su gente, donde Abraham dijo a su gente que permanecieran. Así aparece en la ley. En otros lugares, la palabra gente de se relaciona con conceptos generales y no con nombres de personas específicos, como la gente del recuerdo, Ahl al-Dhikr, en la ley que dice: preguntad a la gente del recuerdo, As'alu Ahl al-Dhikr, si no sabéis. Y también la gente de la ciudad, Ahlul Medina, la gente de las aldeas, la gente del Injil, Ahlul Injil, además de la gente del fuego y la gente del jardín, Ahlul Naru, Ahlul Jannah. Así, la palabra gente de se refiere a la concordancia en la creencia y en la cosmovisión. Por ejemplo, si tienes un hijo que difiere de ti en creencias, se considera parte de tu alcurnia, por razones de parentesco.
pero no se considera parte de tu gente en términos de concordancia, de credo intelectual o de cosmovisión. Esta distinción se hizo evidente en la historia de Noé, la paz sea con él, cuando llamó a su hijo diciendo: mi hijo es de mi gente, a lo que Dios Todopoderoso respondió: él no es de tu gente. Laysa min ahlik. Esta historia ha llevado a interpretaciones erróneas, ya que algunos supusieron que el hijo era hijo de una relación ilícita, lo cual es contrario a la verdad. La realidad es que este hijo es de la alcurnia de Noé, es decir, su hijo legítimo. Pero la diferencia en la creencia lo excluyó del concepto de gente de, es decir, ahl, sin afectar su pertenencia a la alcurnia de. Porque el Corán no dijo que él no es de tu alcurnia, sino que dijo que él no es de tu gente, subrayando que pertenecer a la gente requiere una concordancia en el credo, el pensamiento, la cosmovisión. Por lo tanto, encontramos expresiones como la gente de la Torá, Ahlul at-Taurá, la gente del Injil, Ahlul Injil, la gente del recuerdo, la gente de la ciudad, la gente del jardín, y estas indican un significado particular de la palabra gente de. Ahora, consideremos cómo se ha desarrollado un sistema doctrinal alrededor del concepto de alcurnia de la casa para nuestros hermanos Shia, es decir, Ahl-el-Beit. Debemos enfatizar primero que la expresión alcurnia de la casa, Ahlul-Beit, no aparece en el Sagrado Corán. Es un término que no se menciona en el Corán, ya que, como señalamos anteriormente, la palabra alcurnia de al solo aparece directamente asociada con nombres propios de personas. Es digno de mención preguntarse: ¿tenía el profeta, la paz sea con él y las bendiciones de Allah sean con él, una alcurnia? Sí, él tenía su alcurnia y ellos ocupan un lugar de gran prestigio. Pero pertenecer a la alcurnia de Muhammad no implica necesariamente una completa concordancia en la creencia o la cosmovisión de Muhammad, la paz sea con él. Es decir, ser de Ahl-el-Beit no significa tener la misma creencia que Muhammad, la paz sea con él. Esto puede resultar sorprendente para algunos, pero Abu Lahab, a pesar de su fuerte oposición al mensaje, es considerado de la alcurnia de Muhammad, de Ali Muhammad. Esto se debe a que era el tío directo al profeta, siendo así más cercano en parentesco al profeta que Ali ibn Abi Talib, que era primo del profeta. Debemos ser cuidadosos y precisos en nuestro uso de la expresión de la oración abrahámica, pues decir: oh Allah bendice a Muhammad, y la alcurnia de Muhammad podría no ser exacto. Es decir, Salli ala Muhammad wa ali Muhammad no es muy exacto. Lo correcto sería decir: oh Allah bendice a Muhammad y Ahli Muhammad, es decir, la gente Muhammad, como bendijiste a Abraham, y Ahli Abraham, la gente de Abraham, ya que el término que se utiliza en el Sagrado Corán en el contexto de la elección y el favor divino es la gente de la casa, Ahlul Beit, y no Alil Beit. Por lo tanto, todos sabemos comprender que el término que se supone que debe estudiarse y adoptarse como creencia es la gente de la casa, Ahlul Beit, y no Alil Beit. La mención de la gente de la casa aparece en el Corán en dos ocasiones. La primera se refiere a la gente de la casa del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y la segunda se relaciona con la gente de la casa de Abraham, la paz sea con él. La pregunta que surge es: cuando decimos la gente de la casa de alguien, ¿se excluye a la esposa de este concepto o se considera parte fundamental de la gente de la casa? Este es el problema que ha surgido entre nuestros hermanos shias. En el Corán encontramos la ley en que se habla de la esposa de Abraham cuando se le anunció que tendría a Isaac, y tras Isaac a Jacob. Ella dijo: ay de mí, daré luz siendo una anciana y siendo mi esposo un anciano. Esto ciertamente es algo asombroso. ¿Y cuál fue la respuesta de los ángeles? Dijeron: ¿te maravillas del asunto de Dios, de su misericordia sobre vosotros, gente de la casa? Ciertamente Él es digno de alabanza, glorioso sea. Esto muestra que el término la casa incluye a Abraham y a toda su gente de la casa, incluida su esposa, debido a su concordancia en la creencia y en la fe. En el próximo capítulo revisaremos la ley que aborda la gente de la casa del profeta, Ahlul Beit, y no Alil Beit, para entender con precisión, a través del análisis del texto, si las esposas del profeta están excluidas de la definición de la gente de la casa, como afirman algunos shias, o si la realidad en el Corán difiere de esta afirmación. Y hasta que nos encontremos en el próximo capítulo,
Os dejo bajo la protección y guía de Dios, y la paz de Dios sean sobre todos ustedes.